Son solamente 5 de ustedes, nos falta la otra mitad del curso, pero ya hemos esperado 10 minutos y creo que no tiene sentido seguir esperando más. Entonces, si se acuerdan, el día miércoles habíamos visto los objetivos de las reglas de origen y del régimen de origen como tal. Y en resumen, habíamos visto que existen cierto tipo de procedimientos que definen que las mercancías tienen que cumplir también cierto tipo de condiciones para poder considerarse como originarias. Estas condiciones de producción van a estar establecidas dentro de los acuerdos, como que los insumos que se podrían utilizar en un proceso productivo tendrían que ser insumos de las partes que participan del acuerdo, o que se permita importar de terceros países que no son parte del acuerdo, debido a que en los países miembros no existen las condiciones o la capacidad productiva para poder fabricar ese tipo de insumos. En la anterior clase hablábamos del ejemplo de la fabricación de un vehículo. En la fabricación de un vehículo se podría pensar que de manera complementaria entre dos países o un grupo de países, como es el caso particular del Mercosur, se puede lograr la producción y la fabricación de vehículos utilizando insumos de la región, pero el motor es un tema que no se puede producir en la región. Entonces se podría establecer dentro de las condiciones que si bien el motor no se produce en la región, entonces este puede ser importado desde un tercer país, que podría llamarse Japón, y se podría incorporar en los vehículos de manera que aún así se pueda seguir reconociendo el origen de estas mercancías. Entonces, como ven, las condiciones de producción se establecen también de manera particular en beneficio de los países que forman parte del acuerdo. La intención es que cuando exista algún tipo de exigencia o restricción, este tipo de exigencia o restricción no implique que se tenga que dejar de producir. En el mismo ejemplo, si se estableciera que el motor tiene que ser producido por alguno de los países miembros del Mercosur, o en el caso del acuerdo Mercosur-Bolivia, esto implicaría que solamente se tendría que producir y fabricar en la región. Pero si se establece esa condición y al no tener la posibilidad o la capacidad técnica de realizarlo, se tiene que pensar que la producción de vehículos no se podría realizar con este tipo de exigencia establecido por una condición de producción, que en lugar de permitir mejorar las condiciones productivas, lo que estaría haciendo más bien es limitar la capacidad productiva dentro de la región. Y por último, lo que nos dice ahí en la diapositiva, el tema de aplicar y acceder a los beneficios del acuerdo. Obviamente, las mercancías que han sido negociadas son aquellas mercancías que van a ser beneficiarias dentro del acuerdo comercial. Y por lo tanto, solo esas mercancías van a ser las que tengan acceso a las preferencias arancelarias. Que eso lo hemos mencionado prácticamente en más de una oportunidad. Por eso es que en la mayoría de las diapositivas aparece, porque es parte de los requisitos que se tienen con respecto a este tipo de normas de origen o condiciones de fabricar una mercancía. Ahora, cuando se piensa en la estructura normativa, lo que establece la OMC en cuanto a las condiciones que tiene que tener una mercancía, nos dice que en la mayoría de los acuerdos relacionados con régimen de origen, que son acuerdos que se aplican en la región, como ven ahí dice América Latina y el Caribe, los temas dentro de la estructura tiene dos componentes. El primero, que sería el cuerpo normativo, integrado por las variables que son artículos en los cuales se van a definir y se van a determinar los alcances de los distintos conceptos, criterios, flexibilidades, obligaciones y derechos que regulan la aplicación del régimen de origen en un acuerdo, denominado el capítulo de origen. Entonces van a estar las definiciones específicas, como qué es origen, cuáles son las normas de origen, qué se entiende por criterio de salto de partida, qué se entiende por un criterio de acumulación. Todos estos conceptos van a estar. Los criterios que también les estoy mencionando también van a estar especificados en esta parte que es el cuerpo normativo. Con relación a las flexibilidades, van a estar establecidas las condiciones en las cuales se establece que si los países no pueden producir cierto tipo de insumos, entonces como flexibilización se permite la importación de esos insumos
desde terceros países. Las obligaciones, que son obviamente los requisitos que tienen que cumplir, y los derechos con los cuales cuentan los países, estarían entonces todos ellos dentro de lo que sería el cuerpo normativo. Y al tener este cuerpo normativo, se puede comprender que toda esta información es la que se requiere y se aplica en los acuerdos que se tienen en la región. El segundo punto, o el segundo aspecto, o el segundo componente, como dice en la diapositiva, son las condiciones específicas de producción y utilización de insumos que cada producto negociado en el acuerdo debe cumplir para poder acceder a sus beneficios. Por poner un ejemplo, si quiero fabricar mantequilla, tengo que establecer como condición dentro del acuerdo de que la leche que se va a utilizar para la fabricación de esa mantequilla tiene que ser leche producida por los países miembros del acuerdo. Entonces, si Bolivia tiene un acuerdo comercial con Argentina, que sería parte del Mercosur, y se establece como una condición para la producción de lo que es el dulce de leche, que la leche sea de la región, entonces se puede utilizar o leche de Bolivia o leche de Argentina para poder producir el dulce de leche. Que sería muy similar al criterio que se estaría aplicando en el caso de lo que les estaba comentando de lo que sería la mantequilla. Entonces, como ven, hay esas condiciones específicas de producción que se tienen que cumplir y están vinculadas con la utilización de insumos que cada uno de los productos que han sido negociados también tiene que cumplir. Nos dice además que este tipo de exigencias de cada bien se denominan frecuentemente reglas de origen específicas o requisitos de origen específicos. Estas reglas de origen específicas, que está vinculado con cada uno de los productos, se establece en un anexo específico y en este anexo específico se denomina requisitos de origen específicos. Como ven entonces, para cada una de las mercancías que se quiere establecer un requisito específico, se tiene que definir cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. Y por lo tanto, se define en el acuerdo partida por partida arancelaria y mercancía por mercancía, para que de esa manera se tenga también que las condiciones de los requisitos que forman parte tengan que estar debidamente detallados y debidamente descritos dentro de lo que es el acuerdo. Entonces, revisando un poco la estructura y haciendo un resumen de lo que les estaba comentando, tenemos una parte donde se tiene lo que sería el texto normativo, donde se especifica exactamente las normas de origen, los criterios que se tienen que aplicar, las referencias a los anexos y las definiciones que se van a utilizar dentro del capítulo de reglas de origen. Después se tiene un anexo donde se establece las reglas específicas. En estas reglas específicas, como les decía, es partida por partida arancelaria, donde se define cuáles son las condiciones que tienen que cumplir cada una de las mercancías. Y finalmente, en este anexo, se tiene el modelo del certificado de origen. Es importante mencionar que Karen Taraune nos ofreció compartir un modelo de certificado de origen y seguimos esperando. No, mentira. La idea es que en este tema... Perdón, Liz, perdón, hoy día lo voy a mandar en la noche. Perfecto, eso quiere decir que también estás atenta, entonces está bien. Les decía que en cada uno de los acuerdos el modelo del certificado de origen es totalmente distinto y no son iguales en los diferentes acuerdos que se manejan. Sí hay formatos, que lo vamos a ver cuando les comente y les explique un poco de lo que establece también otro tipo de instrumento internacional, que da lineamientos de manera general o da lineamientos que son mínimos, que tienen que cumplir algunas de las mercancías. Entonces, en esos lineamientos se establece las condiciones que tiene que tener un certificado de origen. Pero a medida que ha ido evolucionando los acuerdos, los países se han dado cuenta de que es necesario incluir mayor cantidad de información. Y esa mayor cantidad de información es información específica que está relacionado con las exigencias que se tienen en el marco de ese acuerdo comercial. Por lo tanto, los certificados de origen son distintos para cada uno de los acuerdos.
Cuando se habla, por poner un ejemplo, del sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea, la Unión Europea ha establecido su propio formato de certificado de origen que los países que son beneficiarios del sistema generalizado de preferencias tienen que presentar en ese formato cuando emitan un certificado de origen. De igual manera, en el SGP con Estados Unidos tiene también su propio formato. Si miramos más hacia la región y vemos en el tema de lo que son los acuerdos comerciales, en el caso de Bolivia con Chile, se utiliza un formato que es el formato establecido por la LADI a través de la resolución 252, que también lo vamos a ver un poco más adelante a detalle, así que no se preocupen, les voy a explicar a detalle cuál es el formato y cuál es el que se utiliza en el ámbito de la LADI. Lo mismo, en el ámbito de la comunidad andina hay un formato o formulario de certificado de origen que se utiliza. También en el caso de Bolivia con el Mercosur tiene su propio formato de certificado de origen. Entonces, en los diferentes acuerdos en los que participa Bolivia, como ven, hay diferencia entre cada uno de ellos y se entiende que esa diferencia entre los acuerdos comerciales es lo que permite identificar un certificado de origen de manera individual. Entonces, eso vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, hay otros capítulos que son capítulos optativos, donde se incluyen temas específicos o temas muy particulares, entre los cuales los países quieren dar un tratamiento particular a cierto tipo de mercancías. Esto sucede en el caso del Mercosur, que es un ejemplo sobre este tipo de aplicación de capítulos específicos que son optativos, donde se trata justamente el tema de textiles y también el tema de vehículos automotores. En el caso del Mercosur tiene un tratamiento totalmente individual y particular con la intención de que esta mercancía se pueda considerar incluida dentro del acuerdo. Asimismo, nos dice que existen algunos procedimientos aduaneros y estos procedimientos aduaneros a los cuales hace referencia tienen que estar también vinculados con lo que estaría establecido en el acuerdo comercial, en el sentido de que también las aduanas van a establecer condiciones para que se pueda verificar y se pueda reconocer el origen de una mercancía. Entonces, hay también procedimientos aduaneros que están definidos. Hay plazos y tiempos que cumplir, que también se los voy a mostrar un poco más adelante. No sé si Madaí quería comentar algo. Listo, perdón. Quería saber si entonces en Bolivia existen diferentes tipos de certificados de origen. Esa partecita un poquito. Sí, para cada uno de los acuerdos que he mencionado hay un modelo de certificado de origen diferente. Ya. Por acuerdo, entonces sería. En el acuerdo se define el modelo del certificado de origen. Ya. Por poner un ejemplo, en el ámbito de Bolivia con la comunidad andina tenemos la decisión 416 y en la decisión 416 se establece el modelo de certificado de origen que se tiene que utilizar cuando Bolivia quiere vender un producto o una mercancía a cualquiera de los otros 3 países de la comunidad andina, y también cuando se quiere importar de cualquiera de esos 3 países hay un modelo específico. Lo mismo si se quiere exportar. Encima de ahí, lo siento. No, sí, se entiende, Liz. Siga nomás, Perfecto. Perdón. Me estaba entusiasmando, entonces, dando ejemplos. No, sí, por eso siga. Yo le he interrumpido. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, como ven, hay diferentes modelos de certificado de origen y efectivamente se aplican para cada uno de esos modelos. ¿Está bien con la explicación, Lisette? Sí, licenciado. Por lo que entendí es que para cada acuerdo existe un certificado de origen, ¿no es cierto? Específico. Correcto. Entonces, no es el mismo certificado de origen que se utiliza para todos los acuerdos comerciales que ha suscrito Bolivia, sino que más bien que para cada uno
hay un modelo específico o un modelo particular que se establece dentro del mismo acuerdo. Ahora, es cierto también que cuando se piensa en terceros países, y esa ya es otra figura, cuando hablamos de terceros países con los cuales Bolivia no tiene un acuerdo comercial, como no es exigencia la presentación de un certificado de origen, en el caso que se requiera, sí se va a utilizar el modelo que el país adopte, es decir, el país que está exportando. Si quiero venderle una mercancía a Corea y Corea me dice que para control estadístico requiere que se presente un certificado de origen, para cumplir con esas condiciones se tiene que elaborar un certificado de origen. Pero Corea no te puede definir el formato ni las exigencias, ni darte un modelo porque no tienes un acuerdo comercial con Corea. Entonces, mantienes el modelo que tú consideres. En el caso de Bolivia, cuando se decide exportar a terceros países, se utiliza el modelo del certificado de origen de la comunidad andina, que es básicamente el más usual que se tiene en el país. ¿Está bien? De acuerdo. Ahora sí creo que están la mayoría de ustedes en la clase, así que nos faltan todavía dos. Como les había dicho, para tomar un poco la asistencia, utilizo el tema de la captura de pantalla, que es mucho más fácil. Y con eso me quedo para registrar la asistencia. Disculpen la pausa. De acuerdo. Continuando con esto, de lo que es la estructura, nos dice que los acuerdos comerciales que negocian condiciones de acceso preferencial de bienes incluyen en su normativa también cláusulas vinculadas con el origen de estos bienes. Estas condiciones son resultado de la negociación que realizan los países miembros del acuerdo. Y eso es verdad. No me acuerdo si ya les había comentado del primer acuerdo comercial que firmó Bolivia, que era el acuerdo con México. Si se acuerdan, les dije que era un acuerdo comercial que tenía muchos aspectos que no eran positivos, pero que eran condiciones que se habían presentado en el momento de la primera negociación. ¿Se acuerdan que les comenté esa primera parte? Sí, sí, licenciado. Gracias, Lisette. Resulta que cuando Bolivia negocia el primer acuerdo comercial con México, ustedes saben que para empezar el equipo era bastante limitado y aún sigue siendo bastante limitado el equipo con el cual el país trabaja en diferentes negociaciones. En esa época se entendía que eran 2 personas las que trabajaban y las que fueron a hacer el primer contacto con los mexicanos. Entonces, cuando llegaron a México, manifestaron el interés de poder suscribir un acuerdo comercial y las rondas de negociación que se realizan de manera intercalada, es decir, una ronda en México, una ronda en Bolivia y así sucesivamente debería haber sido en su momento. Entonces, cuando llegan a la primera reunión, las autoridades mexicanas les dicen que tienen un documento que utilizan para sus negociaciones y que consideraban que ese documento podía ser el documento base para empezar la negociación entre Bolivia y México. Entonces, ¿cuál creen que ha sido la reacción de los 2 funcionarios bolivianos que estaban en ese momento iniciando el proceso de negociación? ¿Piensan ustedes que tenían una propuesta? ¿Piensan ustedes que llevaron otro texto similar? ¿Creen ustedes que no aceptaron de entrada la propuesta mexicana porque se supone que Bolivia también tenía su posición y tenía que negociar en función de esa posición? ¿Qué criterios les vienen a la mente? ¿O qué debería haber sido lo ideal en ese momento con lo que deberían haber reaccionado los funcionarios bolivianos?
¿Se les ocurre alguna idea? Listen, ¿puede volver a repetir, o sea, cuál es, o sea, en realidad la pregunta? Todo, por favor, no escucho muy bien. Está bien, no hay problema. ¿Cuál creen que ha sido la reacción de los bolivianos? Esa es la pregunta. Pero voy a poner en contexto otra vez el tema. Cuando van los dos funcionarios bolivianos a México a proponer que se suscriba un acuerdo comercial, porque ya habían habido un intercambio de propuestas por parte de México, o de intenciones, mejor dicho, de negociar un acuerdo. Entonces van los dos funcionarios bolivianos, México agarra y les entrega un librito, un documento en el cual les dicen, en base a este documento, México negocia sus acuerdos comerciales. Donde tenían básicamente todo el texto escrito, todo lo que hemos visto anteriormente. Y permítanme que vuelva a esta diapositiva. Entregan a los funcionarios bolivianos el texto normativo, las referencias a los anexos, las definiciones, las reglas específicas, el modelo del certificado de origen, toda esta información en materia de origen les entregan y además les entregan las otras condiciones dentro del acuerdo comercial, lo que se debería haber negociado o lo que se pretendía negociar. Y los mexicanos les dicen a los bolivianos, tenemos este texto y nos gustaría empezar a negociar con este documento. Entonces, ¿cuál creen que ha sido la reacción de los bolivianos? ¿Han aceptado ese texto? ¿Han llevado una contrapropuesta? ¿Han llevado una sugerencia? ¿Han dicho que sí, que ellos preferían negociar desde cero? ¿O cuál creen que ha sido la reacción? Bueno, Listen, buenas noches. Primeramente, yo pienso que ha habido un intercambio de ideas porque para entrar a un acuerdo o a una negociación debe haber un acuerdo de voluntades entre ambos países. Es decir, no creo que se acepten solamente los criterios de México. Gracias, Emil. Eso es lo que todos esperaríamos que suceda, o lo que se hubiera esperado que suceda inclusive en ese momento. ¿Alguna idea que tenga alguien más, por favor? Yo creo que no han aceptado las ideas de México. Yo creo que ellos tenían una idea diferente. No estoy muy segura si han llevado propuestas desde aquí. Yo creo que estaban pensando en ir a negociar como que desde cero, pero como que les han plantado todos digamos, el texto normativo, etcétera, y no han aceptado, se han asustado y al final no se llegó a nada, según yo, no sé. Perfecto, muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más? De acuerdo, eso debería ser lo ideal y eso es lo que todos deberían haber esperado. Esta negociación se dio en el año de 1980 y, como les dije, eran dos funcionarios bolivianos. Entonces, se establece que la primera ronda de negociación va a ser en Bolivia y se prepara el equipo negociador en Bolivia. Traen el texto que habían entregado los mexicanos y pues es como que a ustedes les digan que tienen que defender una tesis y perdón el ejemplo, y alguien les dice, pero ya tengo una tesis hecha, ¿qué te parece si te la doy? ¿Qué harían en esa circunstancia? Reciben la tesis y dicen, me parece perfecto, la puedo mejorar y con eso puedo empezar a trabajar, o dicen, no, prefiero hacer mi propia tesis, empiezo de cero, hago una investigación, hago todo el trabajo y después presento mi trabajo. ¿Qué harían ustedes con lo de la tesis? Licenciado, yo considero que personalmente preferiría hacer de cero, empezar mi tesis, porque si voy a optar por que me den la tesis ya hecha, o sea, no voy a saber nada, no voy a saber el procedimiento para poder defenderlo. Eso es lo que pienso. Perfecto, muchas gracias, Maday. ¿Y no recibirías un documento que podría servirte como base y con eso trabajar? Eso sí, de esa parte, sí, si me sirve de base y en lo que me estoy enfocando, lo aceptaría. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? ¿Alguna idea?
Él dice, yo pienso que, o sea, puede ser tentador porque, a ver, o sea, hacer una tesis implica mucho tiempo y gastos y si ya estamos trabajando o algo así, entonces como que se dificulta realizar la tesis, entonces pienso que es algo como que tentador, digamos, para, para recibirlo, ¿no? De acuerdo a la realidad en la que se vive, digamos, si es que ya está trabajando, no tiene tiempo para hacerlo, digo. Está bien, Wendy, muchas gracias por la sinceridad. ¿Alguien más? Un criterio más y después les comento. Licenciado, ¿serviría como Sí, base, digamos, ese texto normativo como una referencia? Sí, tiene razón Wendy en ese sentido de que sería, pero habría que verlo desde ese punto, ¿no? Porque acá también tenemos ciertos modos, formas de producción, ciertas normas que también tendríamos que tomar en cuenta si tuviéramos tal vez alguna experiencia en cuanto a los productos que se vayan a exportar o importar. Tal vez el problema de Bolivia fue ese, ¿no? Que no había mucha experiencia al momento de aceptar el acuerdo y el texto normativo, y por eso también se aceptó, pienso que tal vez se aceptó sin, sin dudar, sin revisar, por la falta de experiencia tal vez que teníamos en ese entonces. excelente, Lisette. Muchísimas gracias por el comentario. Es cierto el tema de que es un documento que podría ser tentador. Volvamos a lo de la tesis. Te dan una tesis ya hecha. Lamentablemente el formato puede ser que no sea el que te pide o el que te exige la Universidad Andina. Puede ser formato de cualquier otra universidad. Pero ya tienes un documento base en el cual podrías trabajar. Ahora, dicen algunos que también el ir haciendo correcciones y modificaciones te demora mucho más tiempo, te concentras más en tratar de darle el formato que te exige la Universidad Andina, utilizando el otro documento de texto, y al final te complicas mucho más porque no sabes cómo acomodar esa información y tienes que ir haciendo parches. Entonces, si bien podría ser un documento base que te podría ayudar a tener una idea, lo principal me parece que sería trabajarlo desde cero, pero es cuestión de criterios de cada uno de los que trabajan. Y un poco yendo en esa misma línea, los dos negociadores bolivianos llegaron con el documento y, como ustedes dicen, no era el único trabajo que hacían estos negociadores bolivianos y por lo tanto tenían que cumplir con otras responsabilidades. Me acuerdo que en esa época el equipo de negociadores que se tenía en Bolivia era de 2 a 4 personas y los mandaban a diferentes países para que vayan no solamente a negociar acuerdos, sino también que vayan a ver diferentes temas que estaban vinculados con los intereses nacionales. Entonces, alguna vez conversé con estas personas y decían que el tiempo les alcanzaba para leer los documentos solamente cuando se trasladaban en el avión de un lugar al otro. Entonces tenían que irse preparando. Y hoy en día, les voy a contar la última experiencia negociadora que ha tenido el país. El equipo negociador boliviano ha alcanzado a tener como 18 a 20 personas que han podido trabajar en la última negociación que se ha tenido, pero un poco más ordenado y un poco más armónico, que no era lo mismo que había sucedido en 1980. Entonces, cuando estas dos personas les entregan el texto, les llegan al país y dicen, ya tenemos aquí el texto base sobre el cual vamos a negociar. Y de alguna manera se consideró que básicamente la tarea ya estaba hecha. Entonces no había que hacer mucho. Y por lo tanto se iba a trabajar sobre la negociación de ese texto. Entonces se preparó el equipo nacional, que llegaron a ser hasta 8 personas en esa época, en la cual esperaban cubrir todos los temas que estaban vinculados dentro de un acuerdo comercial. Imagínense temas sanitarios, temas de inversión, tema de compras gubernamentales, normas de origen, aduanas y todos los temas que se incluyen dentro de un acuerdo comercial, porque el primero que firmó Bolivia era un tratado de libre comercio con México. Hoy en día, como ustedes saben, se ha denunciado ese acuerdo, es decir, se lo ha eliminado y se ha suscrito uno nuevo que solamente contempla la parte comercial y que por lo tanto ya no es un TLC.
pero en sus inicios se firmó un TLC. La cosa es que llegan los mexicanos y llegan 20 negociadores, que eran negociadores titulares, y 20 negociadores suplentes. En esa época, en 1980, cada uno llegaba con su computadora portátil, cosa que en el país, pues, era algo así como que, wow, tiene una computadora portátil. No sé si ustedes han visto alguna vez, hay unas computadoras que son tipo laptop, que ni siquiera llegan a ser laptop, porque son así gruesas, las computadoras, y grandes. Y las llevaban en una especie de como maletitas de viaje, que era una maleta personal más o menos, que todo eso era la computadora y pesaban. Entonces, con cada una de esas computadoras llegaba cada uno de los negociadores. Además, el equipo negociador de México llegó con su psicólogo, porque cuando se trasladaba el equipo negociador, el psicólogo tenía que evaluar si las personas estaban en condiciones para poder sentarse en una mesa de negociación. Si el negociador titular no estaba en condiciones porque extrañaba su casa, extrañaba su familia, estaba triste, le había sentado mal el clima, le había afectado la altura, lo que ustedes quieran, entonces se tenía al negociador suplente. Por eso es que el psicólogo evaluaba al grupo o al equipo negociador por parte de México. Como los equipos de fútbol llegaron también con su nutricionista, y el nutricionista se encargaba en el hotel de ayudar a preparar la comida que necesitaban las personas para que no les caiga justamente pesado, no se indispongan, no se sientan mal y tenían que estar en las condiciones más óptimas posibles para la negociación. Entonces, imagínense la visión y la perspectiva que tenían los mexicanos de la suscripción de un acuerdo comercial, 1980. En el caso de Bolivia, las 8 personas se sentaron y claro, eran multidisciplinarios. Es como que yo me siente a hablar, por ejemplo, de integración económica y me siente a hablar de normas de origen. Entonces me tocaba agarrar 2 capítulos del acuerdo que se iba a firmar. Había otra persona que veía temas de aduanas y temas sanitarios y tenía que sentarse en 2 mesas de negociación. Mientras que los mexicanos tenían una persona especializada en cada uno de los temas. Cuando consultaron a Bolivia si estaban en condiciones de aceptar el texto que México les había propuesto, luego de ver ese equipo negociador, esa logística y la forma en que llegaron, ahora sí viene la pregunta, ¿qué creen que se ha respondido? ¿Alguna idea? María Lourdes. Está bien callada María Lourdes, ¿no? Solo la primera clase la he escuchado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, María Lourdes. ¿Qué opinas al respecto? ¿O alguien más que la quiera salvar a María Lourdes? Dice, ¿puede volver a repetir? Es que se me corta mucho y a veces le pierdo lo que dice y no respondo. Creo que alguien está complotando contra ti, Talía. ¿Alguien más tiene dificultades en escucharme? Solamente para confirmar. Yo a ratos. Yo también. Hay momentos en que se corta. Perfecto. Quisiera saber quién es H. Suárez, pesos 1. Licenciado Gerson, José le habla, soy yo, Lick, con esos códigos. No se preocupe, soy yo, Lick. Claro, querías hacernos asustar. No, ahorita acaba de ver esa. Héctor seguramente me lo puso, no se preocupe. Buenas noches, señores estudiantes. Adelante, Lick.
Perfecto, José. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa, aprovechando que te has conectado, para comentarles a los alumnos la propuesta para la siguiente semana? Claro que sí, Lick. Buenas noches, señores estudiantes. Bueno, le estaba comentando al licenciado Macay, la próxima semana es feriado el día viernes, así que tal vez en coordinación con ustedes y con el licenciado podemos pasar la próxima semana jueves y así dejamos libre el día viernes. Pasaríamos lunes, miércoles y jueves sería la última clase. Si están de acuerdo todos, no hay ningún problema. Buenas noches, no, lo que pasa es que yo paso clase los días jueves de ¿Ya? 7 a 10 de la noche y me es imposible hacer esta clase el día jueves. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún problema? Yo sí ¿Día estoy de jueves? Yo estoy de acuerdo que sea jueves. Yo estoy de acuerdo con que sea jueves. Es que viernes Yo es estoy de familiar. acuerdo que sea jueves porque viernes es feriado. Yo también estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, perdón, la que tiene problemas el día jueves? Karen. ¿Karen? Sí, Karen Taraune. Karen, ya. El licenciado, yo lo veo internamente con Karen y luego ya el día lunes confirmamos si pasamos el día jueves. Perfecto. Muchas gracias, José. A usted, licenciado. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, José. De todas formas, cuando conversé con José, pensábamos justamente en ese aspecto, que el día viernes es un día, como ustedes dicen, familiar, es feriado, y la mayoría prefiere aprovechar porque sería como un fin de semana largo que se tiene. Sin embargo, por mi parte, no tengo ninguna dificultad en pasar clases el día jueves, como había manifestado José, así que veamos si hasta el día lunes se puede solucionar ese aspecto. De acuerdo, volviendo a lo que les estaba comentando, y les decía, en el caso de los funcionarios bolivianos, lo que hacen es aceptar la propuesta de México, se trabaja y se negocia sobre la propuesta de México, se hacen solamente algunos cambios pequeños, donde decía Bolivia y puntos suspensivos, en los puntos suspensivos, México y puntos suspensivos, en esos puntos suspensivos se coloca Bolivia y en la mayoría del acuerdo se hacen ese tipo de cambios. Hay algunas condiciones y algunas reglas que se han establecido en ese acuerdo que son condiciones imposibles para la producción por parte de Bolivia y es prácticamente difícil de que si existe algún exportador boliviano que quiera exportar esas mercancías particulares, lo pueda hacer por el tipo de exigencias. Porque el TLC que México firmó con Bolivia era un documento similar al que México había firmado con Estados Unidos. ¿Qué les parece? Yo pienso que Bolivia no tiene las mismas condiciones que tiene Estados Unidos, ¿no? Si México firmó parecido el mismo acuerdo entre México y Estados Unidos y México y Bolivia, ¿no? Muchas gracias, María Lourdes. Sí, Va a disculpar, hace un momento no le escuché la pregunta, por eso no le respondí. Es que estaba entrecortado y no le escuché muy bien. No hay ningún problema, se entiende. A veces la tecnología nos juega malas pasadas. Yo pensé que estabas viendo tu novela, por eso he dicho, mejor no la interrumpo. No miro novelas, licenciada. Ah, mentira, es simplemente una broma, no lo tomes a mal, por favor. Es simplemente una pequeña broma. No se preocupe. Muchas gracias por entender la broma. De hecho, entonces, así se firmó ese acuerdo entre Bolivia y México y esas fueron las condiciones en que se manejaron. Lamentablemente, el país no estaba preparado y el país no logró suscribir un acuerdo que iba en beneficio de nuestros intereses. Después, cuando se eliminó toda la parte que era de compras gubernamentales y de inversión, cuando se volvió a suscribir el acuerdo, no se tocó nada más de ese acuerdo original y hasta ahora, hoy en día, sigue vigente la mayoría de los puntos que se habían negociado en 1980.
Las condiciones del comercio han cambiado, la realidad de ambos países también ha cambiado, los intereses de ambos países también han cambiado, y por lo tanto, el siguiente paso en ese acuerdo comercial sería la renegociación. Pero eso es un tema que se tiene que consensuar entre ambas partes. México en varias oportunidades ha tocado las puertas de Bolivia para pedir que se modifiquen algunos aspectos que estaban vinculados netamente con los intereses de México y no tanto con los intereses que tenía Bolivia. Por eso es que en todas esas oportunidades no se le ha dado una respuesta favorable, porque la posición de nuestro país ahora es, si se quiere modificar algunos temas, se debería modificar aquellos temas en los cuales también Bolivia tiene interés y no solamente los temas en los que México tiene interés. Estamos hablando de que han pasado 41 años desde ese momento, o más, sí, 41 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto es necesario mejorar y cambiar ese acuerdo comercial. ¿Algún comentario? ¿Qué dice Caterine? Debe estar con problemas de su internet también, por eso no nos escucha. De acuerdo, entonces ya les he contado esa experiencia, por lo tanto podemos seguir con el avance. Y como ven, en ese acuerdo comercial no nos fue tan bien. Como dice en el segundo párrafo, las negociaciones que se dan entre los diferentes acuerdos van a generar que cada uno de los regímenes de origen sea distinto entre los acuerdos en relación a lo que está vinculado con la estructura, con el contenido y además con las exigencias de origen para cada uno de los productos. Insisto en ese aspecto porque, por ejemplo, para México sería importante establecer condiciones flexibles para la exportación del tequila desde México hacia Bolivia. En el caso nuestro, también debería establecerse condiciones flexibles para la exportación de lo que sería el Singani, si pensamos que es algo que nos interesaría que ingrese a ese mercado. Posiblemente con otros países, que no es México, no miremos de manera muy particular el Singani o algún otro tipo de bebida considerada como aguardiente, porque puede hacer que ese país no tenga interés en ese aspecto muy particular. Y por lo tanto, la negociación tendría que ir en otra línea o buscar otro rumbo respecto al producto que se va a negociar. Entonces, como ven, cada uno de los acuerdos comerciales es distinto entre sí debido a las condiciones y las exigencias que se establecen en cada uno de ellos. Nuevamente, volviendo a la estructura del régimen de origen, para tener un resumen general de lo que les estaba manifestando, es que los regímenes de origen o los capítulos que se tienen en cada uno de los acuerdos preferenciales son distintos entre sí. Existe además distintas arquitecturas o configuración en cada uno de los acuerdos. De hecho, van a responder a la realidad productiva de cada uno de los países. Las condiciones van a ser diferentes en este aspecto. Y por tanto, hay centenas de regímenes de origen que han sido negociados a nivel mundial. En la región también hay diferentes regímenes de origen que se aplican en función de las exigencias y las condiciones. Cuando Bolivia sale al mercado a hablar con los países como son los del Mercosur, va a ser distinto que ir a hablar con Chile o va a ser distinto que ir a hablar con los países de la Comunidad Andina. Los intereses en cada uno de los bloques económicos es totalmente diferente. En el Mercosur miran la industrialización de vehículos, la producción de azúcar y algunos derivados vinculados con la producción de trigo, mientras que entre los países andinos hay un interés un poco más reducido porque no se llega a un nivel de industrialización tan grande. Y por el lado de Chile, aunque no crean, Chile es el país que tiene mayor apertura hacia Bolivia y por lo tanto no ha establecido ningún tipo de restricción.
La política de Chile es una política de libre mercado, donde ellos pretenden más bien que el mercado sea el regulador del comercio. Por lo tanto, las exigencias y los requisitos que se establecen por el lado de Chile no van tan ligados con estos temas de los que estamos hablando, que son temas netamente comerciales. Entonces, en estos centenares de regímenes de origen que existen, se pueden establecer diferentes formas de vincular con exigencias a los procesos productivos para las mercancías que van a ingresar a los diferentes países. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene un producto que se considera originario? Según la OMC, nos dice que una mercancía debe ser originaria para acceder a las preferencias arancelarias que han sido negociadas en un acuerdo comercial. Para acceder a estas preferencias, además de ser originario, que es la condición previa, el producto debe ser negociado e incluido en las listas de desgravación arancelaria, que se incluyen dentro de un acuerdo comercial en el capítulo vinculado con acceso a mercados. Esto lo habíamos visto en esos cuadritos que les había mostrado sobre la desgravación arancelaria que se tiene dentro de los países. Como les decía, en la última negociación que ha tenido el país, que ha sido la negociación Bolivia-El Salvador, donde más se ha trabajado ha sido en el capítulo de acceso a mercados, porque se tenía que definir cuáles son los productos estratégicos que se tenían interés y se tenía que definir las líneas arancelarias que se iban a negociar. En el caso de Bolivia, se planteó inicialmente que debería ser todo el arancel o todo el universo arancelario. Y en El Salvador fueron un poco más proactivos y dijeron, ¿por qué más bien no establecemos una lista de productos que podríamos considerar estratégicos y que se debería pensar que podrían formar parte de la negociación? De esa manera es que se llegó a reducir, en lugar de hablar de 8.000 productos, se llegó a hablar solamente de 300 productos, los cuales se podían negociar. Y se verificó que en el caso de Bolivia, pues era aquellos productos en los cuales podíamos tener capacidad o interés de exportación hacia el mercado salvadoreño. Y por lo tanto, reducir a 300 productos era lo más conveniente y lo más práctico. En ese momento se establecieron condiciones de acceso al mercado. De los 300 productos, uno por uno se tenía que negociar cuál de esos productos iba a tener acceso inmediato, cuál iba a tener una desgravación arancelaria en 5 años, cuál en 10 y cuáles productos en 15 años, que era el nivel máximo de desgravación que se iba a alcanzar. Si se acuerdan la matriz que les había mostrado en algún momento, teníamos diferentes anexos donde se definían los productos y en esos anexos se establecían en el periodo o en el tiempo que podían ingresar. Como Bolivia teníamos interés en que los productos que eran considerados estratégicos eran los que debían entrar sin desgravación desde el principio, y lo mismo por el lado del Salvador. Como era una negociación entre ambas partes, por poner un ejemplo, Bolivia decía, yo quiero que la quinoa ingrese con 100% de desgravación arancelaria desde el año 0. Y ellos decían, está bien, nosotros producimos zapatos de cuero y producimos de una línea que es americana, la Weinbrenner o Weinbrenner, y por lo tanto también quisiéramos una desgravación del 100%. Cuando se miró hacia el mercado interno, la producción que nosotros tenemos de zapatos es una producción artesanal. Si le dábamos esa facilidad como Bolivia al Salvador de que pudieran ingresar con sus productos con un mercado 100% liberalizado, obviamente el sector artesanal se hubiera visto afectado y en algún momento este sector artesanal productor de calzados hubiera iniciado huelgas y paros exigiendo que ya no ingrese esos productos salvadoreños desde el año 0. Entonces, lo que se inició en esa negociación era justamente definir el tema de los tiempos para que ingresaran al mercado. En el caso de Bolivia, obviamente se pensó que para el tema de los zapatos o de los calzados,
se tenía que ampliar el plazo porque no queríamos como país que afectaran a la industria nacional. Y por lo tanto se les pedía a El Salvador que sea en 15 años. Pero ellos decían 0. Pónganse a pensar en la mesa de negociación lo que representaba colocar esos, disculpen el término, esos zapatos sobre la mesa para poder negociar el plazo en el cual iban a ingresar. Después de determinar el año o la cantidad de años para que ingrese esa mercancía, se tenía que establecer cuáles eran los requisitos de origen que tenía que cumplir esa mercadería. Porque básicamente se vio que El Salvador lo único que hacía era llevar todas las partes desde Estados Unidos y las ensamblaba en su país. Por lo tanto, no había una confección como tal. Y ese producto era el que nos querían vender a nosotros. Entonces se puso como exigencia que por lo menos el cuero que se utilizaba en la fabricación de esos zapatos fuera producido o en El Salvador o en Bolivia. Si la mercancía cumplía esas condiciones, entonces era un beneficio para ambas partes. Por un lado, Bolivia podía proveer a El Salvador de cuero para que puedan fabricar este tipo de zapatos, y El Salvador en su momento podía venderle a Bolivia cuando ya los tenga listos. Entonces fue un poco la forma en que se manejó estos términos, y de esa forma es que en una negociación, este aspecto de acceso a mercados, en el cual se establecen las condiciones que tiene que cumplir una mercancía para que sea reconocido como obtenido o fabricado o producido, si quieren, en un mercado determinado, eran las condiciones que se tenían que cumplir para que pueda ingresar esa mercancía con una preferencia arancelaria. Ahora, preferencia arancelaria del 100% desde el año 0 o preferencia arancelaria después de 15 años con un 100%. Eso fue lo que se negoció. ¿Algún comentario sobre ese ejemplo que les he dado? ¿Ningún comentario? Lice, ¿me escucha? Sí, Talía, decías que se te cortó, ¿verdad? Sí, bueno, no le terminé de entender, pero como estaba hablando algo de aceptación en mercados y preferencias arancelarias, yo me puse a leer el acuerdo de México y Bolivia y también sobre normas de origen, y había una partecita donde decía que aquel país donde su producto no venga de origen se le negará el mercado y se le van a poner también medidas restrictivas o algo así, es lo que había entendido. Sí, Ese sería mi prácticamente. comentario. Muchas gracias. Prácticamente lo que tenemos en la diapositiva es lo que tú estás comentando, que se ha traducido en el acuerdo Bolivia-México. Que si la mercancía no es originaria y no cumple con las condiciones previas establecidas en el acuerdo, esa mercancía no va a poder ingresar con una preferencia arancelaria. Por poner un ejemplo, en el acuerdo Bolivia-México se ha establecido que las computadoras que son ensambladas, como en el caso de los CPUs que se tienen, pueden utilizar partes que no sean originarias y que si han sido ensambladas en uno de los países miembros, se le puede exportar al otro país como originario. Entonces es una condición extrema que se ha considerado que ha sido un error en el momento de la negociación, porque no puedes permitir que todas las partes que se utilicen no sean originarias y simplemente estás haciendo un ensamble. Podrías comprar todo de la China, ensamblar un CPU y venderle así a México. Entonces, cuando se descubrió que había ese error, México planteó hacer una modificación o hacer una corrección en ese tema. Porque la intención es más bien que generes industria, generes producción, y por lo tanto, las partes que se utilicen, no quiero decir el 100%, tengan que ser originarias.
Entonces, esas condiciones eran las que iban a permitir de alguna manera que las mercancías en ese intercambio Bolivia-México cumplan con las condiciones negociadas previamente. Pero si se corrigiera ese tema y se estableciera que las partes tienen que ser originarias, entonces cuando se exporte un CPU ensamblado, en México van a decir no cumple con lo establecido en el acuerdo y por lo tanto tiene que pagar aranceles como si la mercancía estaría proviniendo de un tercer país con el cual México no ha suscrito un acuerdo comercial. Y bajo esas condiciones estarías entrando en condiciones de competencia con terceros países y no beneficiándote de lo que establece en el acuerdo. Entonces, tal como dice Thalía, esas condiciones y de la forma en que está descrito en el acuerdo Bolivia-México permite establecer el ingreso de las mercancías con preferencias arancelarias o no al mercado mexicano. Por lo tanto, en base a lo que les he comentado, nos dice que si el producto es originario y además el producto se encuentra negociado en el acuerdo, tiene que cumplir las dos condiciones, esa mercancía sí va a acceder a la preferencia arancelaria. Entonces, como ven, es una especie de cadena de cumplimiento de requisitos. Primero verificas si el producto es originario. Entonces, tienes tu producto originario y lo puedes exportar hacia México. Pero tienes que verificar en el acuerdo que efectivamente ese producto originario haya sido negociado en el acuerdo. Si se define o se establece de que efectivamente esa mercancía ha sido negociada en el acuerdo, entonces dicha mercancía va a poder ingresar al mercado mexicano con una preferencia arancelaria establecida dentro del acuerdo. Pero se tiene que hacer esa cadena de verificación para determinar si efectivamente la mercancía cumple o no cumple con ese requisito definido en el acuerdo. Entonces, viendo un poco el comercio y las reglas de origen que están vinculadas con lo que estamos hablando, nos dice que, en primera instancia, la elaboración y o la exportación de un bien que se va a comercializar entre un país o entre países que son miembros de un acuerdo, tiene que verse desde dos puntos de vista. Primero, que los insumos y los procesos productivos que se han utilizado para fabricar una mercancía cumplen con la regla de origen que ha sido establecida dentro del acuerdo. Si pensamos en un ejemplo de insumos y procesos productivos, digamos que lo que se quiere exportar es trigo hacia México, pero México nos dice que no quiere comprar el trigo en las condiciones como materia prima, sino que más bien quiere con un proceso de elaboración. Entonces pensamos en que se podría exportar harina hacia México, utilizando el trigo. Por lo tanto, se establece que tiene que cumplir con un proceso productivo. El proceso productivo es transformar ese insumo, que sería el trigo, en harina y por lo tanto cumple con ese proceso productivo que ha sido establecido en el Acuerdo Bolivia-México. Si esta regla ha sido cumplida, la mercancía va a poder ingresar con preferencia arancelaria. Si nos dice, por otro lado, que no ha habido un proceso productivo, es decir, el insumo lo queremos vender como trigo, se supone que en México no nos van a aceptar porque no han cumplido con el proceso productivo que se ha escrito o se ha descrito en el acuerdo y por lo tanto la mercancía va a tener que pagar un arancel. Paga un arancel porque no cumple con la regla y por lo tanto tiene que ingresar con este pago del arancel. Ahora, el hecho de que no cumpla con la regla que se ha definido, que es un proceso productivo, no va a impedir el comercio entre ambos países. Lo único que va a diferenciar en este comercio
es que se tiene que pagar un arancel que está ahí determinado. Adicionalmente, si la mercancía que se ha fabricado no cumple, como dice ahí, con la regla de origen, esta mercancía va a tener que pagar el arancel y por lo tanto va a tener que ingresar bajo esas condiciones al mercado mexicano. ¿Cómo podría ser que no cumpla esas condiciones? Por poner el ejemplo, le exportamos trigo como insumo y no estaría cumpliendo, en primer lugar, con el proceso productivo definido. Pero decidimos venderle harina, pero la harina no ha sido producida en Bolivia, sino que más bien es una harina que estamos trayendo de Argentina y lo que queremos hacer es venderle a México. Nada te impide que comercialices esa harina argentina, pero tienes que pagar el arancel porque se entiende que la mercancía no está cumpliendo con la regla de origen que ha sido definida. Adicionalmente nos habla de un tema en el que nos dice que podría darse una triangulación. Si se da una triangulación, nos dice la mercancía, esa mercancía paga arancel y tiene que ingresar bajo esas condiciones al mercado mexicano. Entonces, la pregunta que debería surgirnos en este momento es ¿en qué consiste una triangulación? Que se las voy a explicar en un momento. Nos dice que la triangulación del comercio es un efecto que está conocido con el término de defección del comercio porque es un defecto que se estaría generando de manera voluntaria hacia el comercio. Y nos dice además que en el marco de los acuerdos comerciales o en zonas que son consideradas de libre comercio, la exigencia del requisito de origen impide que el producto ingrese por el país que menor arancel tenga para ese producto, para luego circular libremente dentro del bloque, evitando los aranceles más altos que eventualmente puede tener otro país. Nos dice además que la regla de origen impide la defección al exigir que para poder ser comercializado entre los miembros del acuerdo, previamente debe haber cumplido con las exigencias que confieren origen y además con la presentación del certificado de origen. De acuerdo, esta definición la vamos a volver a ver en un momento porque les voy a explicar cómo funciona este tema de lo que sería la triangulación. Fíjense ustedes, entre el país B y el país A se ha establecido una zona de libre comercio. ¿Qué significa que existe una zona de libre comercio entre estos dos países? ¿Alguien se acuerda? Un comercio sin aranceles, se podría decir. Gracias, Yamil. Lo que implicaría que el 100% de la comercialización de mercancías entre ambos países está liberalizado entre estos dos países, es decir, el 100% del gravamen arancelario ha sido liberalizado. Por lo tanto, no se paga arancel cuando se decide comercializar una mercancía desde el país A hacia el país B o viceversa. Cuando miramos el país C, que es un país que no forma parte del acuerdo, se identifica que si exporta mercancías hacia el país A, solamente pagaría un nivel arancelario del 10%. Pero se entiende que su mercado objetivo del país C es el país B. Si realizara la exportación directa desde el país C hacia el país B, tendría que pagar un arancel del 20%, que sería el doble que se estaría pagando si decide realizar la exportación a través del país A. Entonces, lo que nos dice es que este país C va a realizar una triangulación, lo que implicaría que va a llevar sus mercancías desde el país C, pagando un arancel del 10%, e ingresaría la mercancía al país A.
Entonces ya ha cubierto el pago del arancel del 10%. Y posteriormente, como la mercancía ya se encuentra en libre circulación dentro del país A, decidiría trasladar su mercancía, aprovechando el acuerdo, hacia el país B, el cual era su mercado objetivo de exportación. Este tipo de práctica, ¿ustedes consideran que es una práctica correcta? ¿Les parece que está bien? No creo que sea la correcta porque tendría que beneficiarse el país A, sus productos que tenga hacia el país B, no el país C, ¿no? Gracias, María Lourdes. Como dice María Lourdes, es correcto. La idea es que las mercancías de los países que forman parte del acuerdo tienen que ser las mercancías que se beneficien de esa preferencia arancelaria, y no así las mercancías que provienen de un tercer país. Entonces se espera que más bien solo las mercancías que están dentro del acuerdo sean las mercancías que se beneficien de esa preferencia arancelaria. Por lo tanto, esta triangulación lo que estaría haciendo es aprovecharse de las condiciones que se tienen en el acuerdo comercial entre los países B y A, o entre los países A y B, si prefieren, utilizando mercancías por fuera de la región, que proviene desde un tercer país con el cual no existe un acuerdo comercial. Ahora, volvamos a leer la definición o el concepto, para que me digan si la definición queda clara en base al ejemplo. Nos dice que el efecto de la triangulación es conocido como defección del comercio, ¿de acuerdo? Pero lo importante es esta segunda parte. Nos dice que en el marco de los acuerdos comerciales o áreas de libre comercio, la que hemos visto es un área de libre comercio, la exigencia del requisito de origen impide que el producto ingrese por el país que menor arancel tenga. ¿Se acuerdan? El país A sería el país que tiene un menor arancel. Para luego, dice, circular libremente dentro del bloque, es decir, entre los países A y B, evitando los aranceles más altos que eventualmente puede tener el otro país del acuerdo. Es decir, si la exportación se hace directa de C hacia el país A, tendría que pagar un arancel mucho más alto. Por eso es que la regla de origen dentro del bloque o dentro del acuerdo, lo que busca es justamente evitar ese tipo de situaciones o ese tipo de condiciones para que el tercer país no se beneficie. Ahora les queda más claro el concepto. ¿O ya les quedó claro? De mi parte todavía tengo un poco de dudas, Lice. Está bien, Yamil, muchas gracias. Veamos entonces... Licenciado, sí. una consultita. Usted mencionó en el ejemplo sobre el trigo, ¿no? Que se iba a exportar hacia México. Dijo que tendría que ser un producto originario, entonces en México no necesitaba en sí el trigo, sino lo necesitaba en harina de trigo, ¿no? Correcto, que va en este otro Ajá. ejemplo, ¿no? Ajá, y usted mencionó que, o sea, en el caso que Bolivia no tuviera la harina de trigo, Bolivia puede comprarla a Colombia, creo que fue el ejemplo que dijo, ¿no? Sí, entonces, entonces en ese caso, licenciado, en el acuerdo yo creo que tendría que pedir como que un certificado de
no sé, un certificado como de calidad o un certificado que Bolivia diga que su producto fue hecho en Bolivia, si Bolivia lo compra de otro país vecino para poder exportarlo a México. Sí, Pues esa es mi gracias. duda, esta es mi duda que me queda. Ah, está bien, perfecto, muchísimas gracias. Lo que te establece es un proceso productivo y te dice que el trigo tiene que ser transformado en harina para que pueda ser exportado hacia México. Y te dice además que el trigo tiene que ser boliviano y que por lo tanto el proceso productivo de transformación tiene que ser realizado en Bolivia. Entonces, bajo esas condiciones, presentando el certificado de origen en el cual se demuestra que efectivamente el trigo ha sido transformado y es trigo boliviano transformado en harina, te va a permitir tener acceso a la preferencia arancelaria. ¿Hasta ahí está bien? Sí, está bien, Liz. Perfecto. Después te dice qué sucede si la mercancía no cumple con la condición. Es decir, no hay un proceso productivo. Le quieres vender solamente trigo a México. México te dice, bueno, no estás cumpliendo con la condición que hemos establecido en el acuerdo, que es un proceso productivo, y por lo tanto, si me quieres vender solamente trigo, ese trigo tiene que pagar arancel, porque no ha cumplido con las condiciones que hemos acordado. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede si Bolivia decide comprar directamente la harina desde otro país? Digamos que esta harina proviene o de Colombia, en el ejemplo que tú decías, o de Argentina, en el ejemplo que yo ponía, que es un país con el cual no hay el acuerdo comercial. Entonces, tienes la harina, pero la harina no ha cumplido un proceso productivo porque no se ha transformado con trigo boliviano en harina boliviana, sino que más bien lo has traído de otro país. No puedes presentar un certificado de origen como si fuera originario de Bolivia, porque esa mercancía va a seguir siendo o colombiana o argentina, dependiendo del país del cual importes, y por lo tanto, al no ser originaria esa mercancía, tiene que pagar arancel para poder ingresar al mercado mexicano. Nada te obstaculiza que tú puedas hacer esa compra, porque te dice que si no cumples con la regla, no impide que comercialices esa mercancía, pero tienes que pagar el arancel, eso es lo que te está diciendo. Pagas el arancel y por lo tanto sí puede ingresar al mercado mexicano. Entonces, en la primera parte te habla la condición que tiene que cumplir la mercancía para poder ingresar al mercado mexicano, solamente sí o sí, respetando esa condición, tienes preferencia arancelaria y no pagas arancel. Si no cumples con lo que establece el acuerdo, entonces tienes la segunda parte, que te dice, no está cumpliendo tu mercancía y por lo tanto tiene que pagar arancel. ¿Ahora se entiende? Sí, Liz, se entendió, muchas gracias. Con mucho gusto, María Lourdes, no hay ningún problema. Y me alegra que se haya entendido. Y gracias más bien por preguntar si es que no te había quedado claro. Para la consulta de Yamil y para aclarar un poco el último concepto, miren este ejemplo que es un poco más claro. El país que es Colombia, que está aquí abajo, produce mermeladas de higo y quiere exportar a Costa Rica, que ese es su mercado de destino. Como habíamos visto en el ejemplo, Colombia y Costa Rica no tienen un acuerdo comercial. Por eso es que si Colombia quiere exportarle directamente a Costa Rica, tiene que pagar un arancel del 15%. Ahora, mirando un poco más, se puede ver que Colombia tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos
Y a través de ese acuerdo comercial con Estados Unidos no paga arancel, el arancel es cero. Y además, Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con Costa Rica, que también le permite no pagar arancel. Entonces Colombia, realizando una práctica desleal, porque es desleal, no está permitida en el comercio, encuentra la forma de llevar su producto hasta Estados Unidos, de internarlo en Estados Unidos, sin el pago de arancel, y posteriormente toda esa producción, aprovechando el acuerdo comercial entre ambos, decide llevar hasta Costa Rica. Esa práctica desleal le genera un ahorro del pago del arancel, que es del 15%, realizando esta triangulación en el comercio. Y por lo tanto, se beneficia porque no le exporta directamente a Costa Rica, sino que más bien triangula esa producción. Insisto en ese aspecto, es competencia desleal, no es correcto lo que se está haciendo, pero podría darse en la práctica que suceda este tipo de condiciones. Ahora, si quieren analizar de manera más práctica, cuando sale desde Colombia, sale con un certificado de origen, donde dice que la mermelada de guayaba es producida en Colombia y es originaria de Colombia. Así ingresa a Estados Unidos. De manera fraudulenta, consiguen certificado de origen indicando que esas guayabas son americanas o estadounidenses y así lo exportan hacia Costa Rica, sin el pago del arancel. ¿Es una práctica desleal? Sí, es una práctica desleal. ¿Es un beneficio para el exportador? Posiblemente sí, pero si es descubierto va a tener sanciones que van a afectar a su capacidad de comercialización posteriormente. Entonces, lo que se busca a través de las normas de origen es evitar este tipo de prácticas que son desleales para el comercio. ¿Dudas? Licenciado, me surge una duda en cuanto a... le entendí todo lo que dijo sobre el certificado de la norma de origen o certificado de origen. ¿Qué pasa, por ejemplo, como dijo la anterior clase, no sé, si la materia prima fuera del país de origen que se tiene el acuerdo, digamos la mermelada, pero el frasco, la tapa, no está hecho en Bolivia, se importa de otro país? ¿Cumple con la norma? ¿Cumpliría? Gracias, Lisette, por la pregunta. Hay un concepto que lo vamos a ver la próxima semana, pero para responder a tu consulta, el concepto es el carácter esencial de la mercancía. ¿Qué le da el carácter esencial a esta mercancía que se está exportando? Que es mermelada de guayaba, en este ejemplo muy particular. ¿Qué le da su carácter esencial? Es decir, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Cuál es el producto final que vendes en este ejemplo? La mermelada. Gracias, es mermelada de guayaba, ¿verdad? Si vendes el frasco, solamente el frasco, ¿es mermelada de guayaba? No. Lo mismo la tapa, lo mismo la etiqueta. Entonces, lo que le da el carácter esencial a la mercancía es la mermelada de guayaba. El envase que estás utilizando puede no ser originario, pero la mercancía que estás comercializando y la partida arancelaria en la cual se va a clasificar esta mercancía es mermelada de guayaba. Por lo tanto, la mercancía se va a considerar como originaria, porque eso es lo que estás vendiendo. Entonces, repitiendo en el concepto, lo que le da el carácter esencial a la mercancía es lo que va a definir si la mercancía es originaria o no. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Que de todas formas, como les digo, la próxima semana vamos a profundizar en ese concepto con algunos ejemplos para que ustedes puedan entender lo que les acabo de explicar hoy día, pero creo que con el ejemplo que les he dado, seguramente les ha quedado claro a todos, ¿verdad?
¿O a alguien le queda duda Gracias. sobre el carácter esencial de la mercancía? Gracias, Yamil. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, María Lourdes. Pensé que quería preguntar algo. Entonces, para despedir nuestra noche de viernes, permítame mostrarles que las reglas de origen dentro de la política comercial también son consideradas ofensivas o defensivas, en función de la regla que se aplique. El ejemplo de una regla defensiva nos dice que es el tipo de reglas que se utilizan en los acuerdos entre Estados Unidos y Canadá, vinculados con la industria de la confección, donde se exige que todos los insumos textiles sean originarios de los países miembros. Es decir, si vas a producir una camisa que quieres que se beneficie la mercancía de una preferencia arancelaria, todo lo que es textil y todo lo que son insumos textiles tienen que ser originarios. Por lo tanto, la tela, el hilo que vas a utilizar en la confección tiene que ser originario. Esa es una regla defensiva. Lo que tratan de hacer es incentivar la industria. Y una regla ofensiva nos dice que, como en el acuerdo entre Colombia y Chile, solo se exige que las telas se transformen en ropa mediante un cambio de partida. Entonces, te están diciendo que si vas a confeccionar una camisa, la tela la puedes traer de cualquier parte del mundo, siempre y cuando no la comercialices como tela, sino la comercialices como otra mercancía que tiene otra partida arancelaria diferente a la tela que has traído. Por lo tanto, la tela la puedes importar y después puedes exportar la camisa al otro país. Entonces, las reglas ofensivas, de alguna manera, son más permisibles que lo que serían las reglas defensivas. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lisa, un comentario. Ahí en las reglas ofensivas entrarían los ensamblajes de piezas, ya sea de celular o de autos. O sea, un país lo trae las piezas y el país, o sea, ejemplo, México exporta todas las piezas, ya sea de Japón, y lo ensambla, pero ya el producto final va a ser Made in México. Podría ser, siempre y cuando esté establecido o estipulado así en el acuerdo. Vamos a ver en el caso de Bolivia, en el ámbito de la comunidad andina, qué tipo de condiciones nos permiten a nosotros, que hay un ejemplo de ensamblaje que les voy a contar, pero no quiere decir, por ejemplo, cuando tú tienes las mesas de melamina que son importadas del Brasil, estas mesas de melamina que vienen con sus tornillos, con sus llaves y con todo directamente en una caja. Hago el tamaño de la caja así pequeñita, pero en realidad es una caja grande, que viene toda en una caja y lo único que haces es armar. Entonces, ese armado no significa que tú le estás dando origen a la mercancía, porque ya viene originaria, pero en partes. Si tú generas un proceso de transformación, como dice ahí, que permitas que cambie la mercancía de la partida arancelaria con la cual ha ingresado y se transforme en otra, a través de un cambio de partida, y le dé un nuevo carácter esencial a la mercancía, eso te va a permitir que se pueda reconocer como originaria. Pero, insisto en el término del depende, porque tiene que estar establecido en el acuerdo comercial que haya sido negociado. Si no está en esas condiciones, entonces no cumple. De acuerdo, entonces solamente me queda agradecerles por la paciencia, por la participación, desearles un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Buen fin de semana, buenas noches. Buenas noches, Liz. Lice, buen fin de. Gracias, Lice, buenas noches. Gracias, Lice. Karen, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wendy, Maraí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen, hasta luego. Yamil, buenas noches. Buenas noches.